Listo, entonces podemos comenzar con Nicole. Adelante. Ya, profe. Yo lo que hice fue un DOP de una empresa que se llama Oro Verde Haas, que es una empresa que empaca paltas. Y bueno, en el proceso empieza con el ingreso de la materia prima que sería la palta fresca. Luego se realiza una inspección al momento de recepcionar la materia prima. Luego nos dice que se va a pesar la materia prima, es decir, la palta. Luego se va a proceder al volcado. Después del volcado va a ingresar agua para que se proceda a realizar el lavado y desinfección. Luego de realizar el lavado y desinfección van a salir la tierra y las hojas. Después de esto pasa por un proceso de secado que se realiza a 20 grados centígrados. Luego se realiza el proceso de selección y calibrado. Luego envasado y después se procede al encajado, el pesado y etiquetado. Después, cuando se realiza esto, va a salir la palta descompuesta, es decir, la palta que no va a ir dentro de las cajas. Y también va a ingresar las cajas de cartón, que es donde se va a poner todas las paltas. Luego se va a proceder con el paletizado y después lo llevan a un almacenamiento que está refrigerado y está entre unos 5 a 6 grados centígrados. Luego también pasa el despacho, que está a la misma temperatura para que ahí se guarda hasta que el cliente vaya a recoger la palta, ¿no? Y bueno, como último tenemos, como producto final tenemos la palta refrigerada. De acuerdo, Nicole. Bueno, en la primera parte, en la inspección 1, bueno, ahí dice inspección 1, pero también dice recepción de materia prima. Bueno, en este caso tendrías que indicar cuál es la actividad de inspección, ¿no? Porque recepcionar en sí no implica una verificación, ¿no? Entonces sería mejor que aquí coloques en qué consiste esa verificación, ¿no? De repente es de, no sé, de que todas estén en buen estado, ¿no? Que no haya ninguna golpeada. Podría ser, ¿no? Eso ya tendríamos que ver. Y la segunda actividad que dice pesado de materia prima, que lo colocas como operación, en este caso, por ejemplo, estaríamos verificando el peso del producto, ¿no? Si no hay ninguna transformación o modificación en el estado de la palta, lo podríamos clasificar solo como una inspección, ¿de acuerdo? Solo como una inspección bueno, ¿no? Entonces ya como que sería, o podrías juntar con la inspección anterior, o podrían ser dos inspecciones diferentes, si es que se dan en diferentes estaciones de trabajo, en diferentes momentos, o con diferentes personas, ¿no? Y Sí. también, luego de que ingrese el agua, está el proceso de lavado y desinfección. Entonces, si lo colocas como una actividad combinada, también deberías indicar, por ejemplo, ¿no? Lavado y desinfección podría tomarse como operación, entonces tendrías que indicar también a cuál correspondería una inspección, ¿no? Entonces eso, de repente hay una inspección visual, ¿no? Hay operarios que están al costado, entonces lo indicas también para saber en qué consiste esa actividad combinada y la numeración, ¿no? O sea, sería de repente 3, 2, algo así, ¿no? Lo que corresponda, ¿no? De la actividad Sí. combinada. Profe, yo tenía una pregunta. Aquí justo en esta de pesado de materia prima. Bueno, ahí decía que, o sea, solo se lo pesaba, no era como que tipo, como se hace, no sé, con una bolsa de azúcar que debe traer 1 kilo y que como es 1 kilo también se realiza como que una inspección que sea ese kilo, sino que aquí solo la pesan y porque todas las paltas obviamente no van a pesar iguales, más que todo los clasifican por el tamaño. De Entonces, por eso lo acuerdo, ¿no? consideré como una operación, nada más. Claro, en todo caso sí sería una clasificación, ¿no? Clasificación porque, claro, tú Ah, dices, hay ya, partes de claro. diferente tamaño, ¿no? Entonces mejor sería que la coloques así. Clasificación de materia prima, entonces. Sí, clasificación.
Ya, ya, perfecto. Ya, listo, gracias Nicole, muy bien. Ahora continuamos con Lucero. Sí, profe, a ver, voy a presentar mi pantalla. ¿Yo, profe, puede ver mi pantalla? Sí. Profe, yo intenté hacer el diagrama de análisis de proceso detallado y hice sobre la elaboración, digamos, de la mermelada de fresa en la empresa Fanny, pero tuve como que una duda aquí con respecto a los tiempos, porque no me especificaba, porque me mencionaba que realizaban como un estudio, digamos, de mercado y según la demanda, pues iban a producir más o menos, digamos, y como que de acuerdo a eso iba afectar, digamos, el tiempo de acuerdo a la cantidad que se elabore. Pero bueno, con respecto al proceso, mencionaba que primero se va a recepcionar en el almacén, digamos, va a estar almacenada toda la materia prima, digamos, que llega. Luego pasa como tal, digamos, a la recepción de fresa. Luego se va a pesar la fresa, la cantidad que está ingresando, y luego se va a apilar o juntar, agrupar toda la cantidad de fresa. Y aquí pues se va a realizar esto en un recipiente. Luego va a pasar al área de deshojado. En esta parte lo considero como un transporte y obviamente va a implicar también un tiempo, pero no me especificaba. Luego se va a deshojar, digamos, y verificar que estén todas las fresas, digamos, solo las fresas, solo el fruto como tal, y sin las hojas o algún otro residuo que pueda haber. Y para eso se va a realizar lo que es la inspección. Luego se va a reunir nuevamente lo que son las fresas ya deshojadas en un recipiente o utilizaban como una especie de baldes, digamos, pero grandes. Luego de eso se va a pasar al área que es de lavado. Ya. Luego se va a realizar como tal la operación de lavado y mencionaba que se iba a utilizar en 3 recipientes diferentes. Aquí se iba a remojar las fresas, pero se iba a remojar las fresas 2 veces, mencionaba. Pero solo lo he colocado aquí como una sola. No sé si tendría que repetir acá abajo otra vez remojar la fresa. Luego va a pasar aquí a lo que es al segundo balde y se va a realizar un lavado 2 porque muchas veces contiene tierra, digamos, o algún otro residuo y se trata de que llegue lo más limpio posible. Y pasa al tercer balde donde recibe otra vez un enjuagado. Y una vez que ya estén limpias, nuevamente se va a juntar, digamos, todas las fresas en total y se va a verificar que esté hecho correctamente, que estén limpias. Luego va a pasar a lo que es el área de cortado, y donde se va, digamos, cortar en los trozos que ya son específicos para que la cocción sea un poco más rápida. Y se va a verificar aquí el tamaño de corte, digamos, de estos, y nuevamente se juntan. Para esta parte de cada verificación, como que lo va a realizar un operario dentro de la empresa. Luego pasa al área de cocina, donde se va, digamos, servir todo lo que vienen a ser las fresas con agua. Y poco a poco se le va a ir añadiendo un poco de colorante, se le va a ir añadiendo las fresas como tal, y casi ya para finalizar, digamos, se le va a ir agregando lo que es el azúcar. Y una vez de que ya se haya terminado, digamos, de hervir y de deshacer, por así decirlo, la fresa, se va a realizar una verificación como que última para ver la textura de la mermelada como tal. Y por último, pues va a pasar al área del envasado, donde se va a envasar como tal y se va a realizar lo que es el etiquetado para ya empezar a distribuirlo. Ya, de acuerdo, Lucero. A ver, sobre el tema de que de repente los tiempos podrían ser variables de acuerdo a a la demanda, ¿no? De todas formas, siempre en las empresas, por ejemplo, en este caso de mermelada, yo pienso que se deben trabajar por lotes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si subes, tú tienes arriba una de tus primeras actividades, es, por ejemplo, del almacén. Ay, perdón, ya. Está. Por ejemplo, tú tienes tus primeras actividades que es, bueno, de recepcionar, pesar y apilar, y luego viene deshojar, verificar, ¿no?
Entonces, Ujú. de repente, bueno, uno como empresario quisiera que, digamos, me piden 1000 unidades de mermelada, ya yo las hago de frente, ¿no? El otro mes me piden 100, Ujú. perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cada estación de trabajo tiene un límite de capacidad, ¿de acuerdo? Es como que es la Ujú. restricción de cada estación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a lavar las fresas, yo tengo una olla, tengo un recipiente donde de repente, ¿no? Solo entran 100 kilos de fresa, nada más, ¿no? De repente el cliente me pide, Ujú. oye, necesito 1000 kilogramos de mermelada, ¿no? Y para eso necesito 1000 kilos de fresa, pero mi recipiente solo me da para 100. Entonces yo voy a hacer ingresar 100 veces, 100 kilos en una oportunidad, la siguiente oportunidad otros 100 kilos y así 10 veces, ¿no? Entonces voy a ir Ujú. trabajando de 100 en 100, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo esa limitación en la estación de trabajo. Entonces, como solo tengo para 100, entonces aquí tengo solo un tiempo, ¿de acuerdo? Para lavarlas, nada más. De repente son 10 minutos porque entran cada 100. Entonces, lo puedes relacionar con la cantidad del lote de trabajo, ¿no? Por ejemplo, es distinto lavar, es distinto tiempo si yo lavo 100 kilos que lavar de repente 20 kilos. Los 20 kilos los lavo más rápido de repente, ¿no? Porque es menor cantidad. Pero si yo agarro 100 kilos, Ujú. de repente tomo un mayor tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo puedes relacionar, ¿no? Ahí hay una columnita que dice cantidad. Entonces, de repente pones para 100 kilos es 20 minutos, ¿no? Porque esa es la capacidad de la etapa de lavado. Pero si la capacidad es 20 kilos, entonces para 20 kilos, 5 minutos, ¿no? Y así ya vamos uniendo tiempos que están relacionados con la capacidad de la estación, ¿no? Y luego, otra temita, a ver, luego inspeccionar, reunir, remojar. Ah, ya tú me decías sobre remojar las fresas y que podría ser 2 veces. Bueno, Ujú. solo lo deberías colocar una vez y es correcto que lo coloques ahí como observaciones 2 veces. Lo importante sería saber, por ejemplo, ya, yo remojo las fresas. Después de eso, ¿qué hago? Las coloco en un costado y espero que se sequen y espero de repente hago una inspección o algo. O, por ejemplo, ¿no? Remojo las fresas, las levanto y las vuelvo a remojar, dependiendo cómo se den esas actividades, ¿no? Entonces, para Mm. saber o sea, de todas maneras coloco la vez y remojar las fresas 2 veces, pero sí habría que tomar en cuenta si es 2 veces, ¿qué hay después de la primera vez? ¿No? Porque de repente por ahí se podría estar perdiendo una actividad, ¿no? Podría ser remojar, podría ser inspeccionar, ¿no? Porque de repente remojan y ven a ver cómo están, si están bien limpias, porque de repente si están limpias, entonces solo lo alcanzan a remojar una vez, ¿no? No sé, podría ser, ¿no? Ujú. Entonces, sería importante revisar cuál sería la siguiente actividad, nada más, ¿no? Pero está bien, está muy Mm. bien hacerlo también. Ya, profe. Gracias. Muy bien, ahora vamos a continuar con Daniela. Sí, profe. ¿Puede ver en pantalla? Correcto. Ya. Yo también he hecho un diagrama de análisis de proceso detallado. Esto es sobre la preparación del pisco sour. Ya, primero vemos que tenemos que sacar los ingredientes del almacén. Entonces colocamos en observaciones que estén en almacén, ingredientes almacenados aquí y tiene una duración de 3 minutos. Porque tiene que seleccionar los ingredientes. Ya después, esos ingredientes son llevados a la barra de preparación y tiene una demora de 2 minutos. Y en observaciones, una consulta. Eh, yo en observaciones he puesto manual porque, o sea, la persona lo está llevando al lugar. Esa parte está bien. O sea, como lo lleva solo en su mano, sí, sí, ¿no? Ah, está correcto, sí, o sea, es una buena observación, ¿no? O sea, estas observaciones deberían ser algo que tú consideras relevante poder anotar, ¿no? Que puede ser en base a tus conocimientos, a tu experiencia, ¿no? Decir que, por ejemplo, llevar los ingredientes a la parte de la barra es algo manual, ¿no? Entonces sí, porque de repente no en este proceso o en otro proceso, ¿no? También podría ser un transporte y a veces es manual, a veces es automatizado, a veces es un montacarga, a veces es una grúa.
dependiendo, ¿no? Entonces, podría ser también un tema ergonómico, un tema de seguridad, ¿no? Entonces, es al criterio del analista colocar si la observación se hace manual o de otra forma, porque también podría ser de otra forma, ¿no? Entonces, está bien que lo puedas colocar. Ya. Luego servimos el pisco y esto tiene un tiempo de 1 minuto. Luego se verifica la cantidad de pisco que se ha servido. Por eso está en el cuadradito. La cantidad la puedes verificar de acuerdo al recetario. Y luego agregamos el jarabe de goma que tiene una duración de medio segundo y es una operación. Luego se agrega el limón que también tiene una duración de medio segundo y es una operación. Después verificamos la calidad de los huevos porque algunos pueden estar pasados debido a que han estado en el almacén. Y después obtenemos la clara de los huevos y tiene una duración de 1 minuto y es una operación. Luego tenemos la operación de agregar los cubos de hielo y tiene una duración de medio minuto. Luego colocamos todos los ingredientes en la licuadora, es una operación y dura medio minuto. Licuamos los ingredientes por medio minuto también y los servimos en copas, que también dura medio minuto. Luego decoramos con menta y canela en polvo. Eso es todo. De acuerdo, Daniel, está correcto, está muy bien el diagrama de proceso detallado que has colocado. También está, bueno, lo podríamos también llevar a un DAP general, pero también se puede visualizar muy bien como un DAP detallado, como lo menciona Daniela, ¿no? Creo que sí es lo correcto, ¿no? Anotar los tiempos. Lo importante es como aquí que puedan colocar la mayor cantidad de tiempos, porque eso les da a ustedes mayor información para un análisis posterior. ¿De acuerdo? Muy bien, Daniela, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahora continuamos con Dayford. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Dayford. ¿Se puede visualizar en pantalla? Listo, sí. Ya. ¿Podrías aumentarle el zoom? Sí, profesor. Ahí, un poco más. Dale un poco más, por favor, para que quede grabado muy bien. Ya, ahí está bien, Dave. Ya. Bueno, yo hice un diagrama de análisis de proceso. Este DAP es de la empresa Industria San Miguel, el cual es un proceso de producción y el producto que se va a hacer es el envase de cola real. Ya. Bueno, la primera actividad que se hace es el almacén de insumos, que se marca acá en el símbolo de almacén. Dentro de esta actividad de almacén de insumos, las mini actividades o subactividades está como es la recepción de materia prima, que se considera una operación. Luego de ello es la verificación de la materia prima que está dado por un almacenero y es una inspección. Luego de esta actividad va a pasar al traslado a una máquina sopladora, que se marca como un traslado. Va a estar dado por 2 operarios, en el cual se va a dar el traslado. Dentro de esa actividad hay 2 subactividades, que es llevar en carritos las preformas. Luego es colocarlas en la máquina. Estas preformas pesan aproximadamente 50 gramos. ¿Ya? Luego de eso va a pasar por la operación que es calentar preformas. Dentro de esa actividad están las subactividades, que es ingresar al horno, que está considerado como una operación. De igual manera, poner los moldes también está considerado como una operación. Luego de esta actividad va a pasar a la operación de inyectar aire. Dentro de esa actividad, la subactividad es formar las botellas, que está dado por un proceso automático y va a ser operado por un solo operario. Luego pasa a la operación de enfriado, que también es una operación. Dentro de esta actividad está lo que es empujar las botellas. ¿Ya? Luego de ello pasa a la actividad de traslado a planta de tratamiento, que está considerado común con el traslado, valga la redundancia.
Dentro de traslado, de esta actividad de traslado, está lo que es llevar por las tuberías, que es una operación. Ya. Luego de ello, va a pasar a la operación que es desmineralizar, que también está considerado como una operación. Ya. Luego de esa actividad va a pasar al filtrado, que ese filtrado va a estar dado por 3 tanques. Ujú. Dentro de esa actividad hay 2 subactividades, como es pasar a tanques y luego es lavar con soda cáustica, que también están considerados como operaciones. Luego de esa actividad, esas mini actividades va a pasar al que es el traslado al área de lavado, que también está considerado, valga la redundancia, como un traslado, ¿no? Dentro de esa actividad, eh, hay 2 subactividades, que es el de bombear y llevar en tubos, que también son actividades, no, operaciones, digo yo. Luego de eso va a pasar a la operación de lavado. Dentro de ese deslavado hay 2 subactividades, que es el chorrear el agua y colocar en botellas de cabeza, o sea, donde se va a colocar para que se puedan secar los envases. Ese sería todo mi DAP. De acuerdo, Daifor. En la primera actividad, por ejemplo, del almacén de insumos, Sí, por favor. por ejemplo, ahí entiendo se sacan las preformas de plástico, ¿no? Para después darle forma de botella. Claro. En este caso, por ejemplo, en vez de que sea recepcionar materia prima, de repente podría ser despachar, ¿no? Despachar la materia prima, ¿no? O sea, porque, bueno, esa parte de recepcionar de repente es cuando llegan las preformas del proveedor y se reciben para bueno, para que estén almacenadas, que en algún momento se puedan utilizar, ¿no? Pero como estamos mencionando que estamos realizando el proceso productivo para la cola real, para la gaseosa, entonces, ¿cuál sería la actividad dentro del almacenamiento que está relacionado con el proceso productivo? Entonces, dentro del almacén, ¿qué actividad se da, no? Es de repente es verificar y luego despachar la materia prima, ¿no? O las preformas, ¿no? Más que Claro. recibir sería el despacho, ¿no? Por ejemplo, y otro detalle para que tomen en cuenta, ¿no? Todos, ¿no? Por ejemplo, si dice a máquina sopladora es un transporte, pero dentro de este transporte no hay ninguna actividad que indique transporte tal cual. Entonces, sí por lo menos debería haber una que indique que es el traslado en sí, ¿de acuerdo? Que puede ser de repente llevar en carritos las preformas, ¿no? Porque pones todas las preformas en un vehículo, ¿no? Y ya simplemente las trasladas, ¿no? Pero, por ejemplo, colocarlas en la máquina, ya esa sí es una operación, ¿no? Porque las tienes y las colocas ahí listas para Claro. que puedan inflarse, ¿no? Eso nomás es esas 2 cositas para tomar en cuenta, pero lo demás está muy bien, Daifor. Muy bien, muchas Ya, gracias. listo. Muy bien, ahora seguimos con Gracia. Sí, profesor. Al amigo Daifor, ¿podrías dejar de presentar, por favor, para que pueda Ya, presentar profesor. ahora Gracia? Sí, ya, gracias. Sí, ahora sí puedes presentar a Gracia. Ya, profesor. Bueno, yo hice el diagrama de operaciones del proceso de la fabricación de alfombras de pelo cortado. Bueno, al inicio comienzo con el insumo primario, que serían los rollos de tela de polipropileno. Y justo en el enunciado menciona el analista de procesos, que pone de ejemplo que hemos sido contratados como analista de procesos para realizar el diagrama de operaciones. Entonces, como insumo primario está los rollos de tela, y como primera operación sería retirar los rollos de tela. Como segunda operación sería tender y estirar rollos de tela. Tercero, cortar rollos de tela, que vendrían a ser todas las operaciones. Y después de cortar, saldrían los retazos como desecho. Luego vendría una verificación de no hilaches y cortado equitativo, que sería una inspección. Continúa con una operación que sería de quemar bordes,
Y después de hacer esta operación se repite 2 veces más, porque en el enunciado nos dice de que esa actividad se debe realizar 2 veces más para asegurar la calidad. Entonces, al momento de enumerar, después del 4, como se repite 2 veces más, sería el 5 y el 6. Y después de esta operación, ingresa el insumo secundario, que sería el hilo. Aquí entran unos conos para que luego se dé una operación combinada, una actividad combinada de inspección y operación, que sería el pesado y enconado del hilo. Como aquí ya hemos contado 2 veces más, entonces aquí vendría a ser 7 para la operación y 2 para la inspección. Luego retorna a la línea principal y vendría el tejido sobre la base de tela. Aquí se desechan los conos que sobrantes y luego vendría una actividad combinada en donde ingresan los bordados prediseñados, que sería, y luego continuaría con una actividad combinada que sería el resanado y verificación de tejido. Luego ingresarían unos clavos para que se dé el templado, una verificación de medidas. Luego ingresa como otro insumo el látex para que se pueda dar el lateado posteriormente al secado, y para culminar sería una verificación de medidas y cortado de excedentes. Aquí salen unos residuos que serían los retazos para que finalmente el producto sea etiquetado, y como insumo final sería la alfombra de pelo cortado. Eso sería Muy todo. correcto, gracias. Correcto. Sí, bueno, un tema de forma también. Colócale la cabeza de la flecha para indicar mejor los ingresos y salidas. Sí. Después, correcto con las, con el, Ujú. No, está muy bien, gracias. Ok. Ya. Muy bien, entonces seguimos con Daniela del Pilar. Ya, profesor, voy a presentar mi pantalla. Ya, ¿se puede apreciar mi pantalla? Sí, muy bien. Ya. Bueno, yo he hecho un DAP de un proceso de jugo de naranja en una fábrica. Para empezar, se ingresan lo que son las naranjas y estas son transportadas a la planta y son de una cantidad de 180 toneladas aproximadamente de naranjas. Luego se hace un bañado, ya que, o sea, en ese momento solo ingresan el agua para que pueda transportar así al siguiente proceso, que sería el cepillado. Entre el bañado y el cepillado se demora lo que es en tiempo cada una de 15 minutos. Luego de pasar al cepillado, y ahí es donde recién hacen un lavado general de todas las naranjas y comienzan a hacer un seleccionado. Me disculpan un momento, por favor. Ya, y como seguía. Bueno, luego de que viene el proceso del cepillado, ahí recién viene un lavado general, que es donde ahí van a comenzar a limpiar lo que son las naranjas, que dura 30 minutos. Viene un seleccionado de lo que es las naranjas para ver, según su porte, son seleccionadas si es que están rotas, si es que tienen algún defecto o están malogradas. Luego viene lo que es el proceso del extraído, que ese proceso es como que
ahí es donde ya botan todo lo que sería las naranjas malogradas. Ese proceso demora aproximadamente 1 hora. Y luego viene una inspección que sería el pesaje de estas naranjas, que demora 1 hora. Luego viene lo que es el exprimido de la naranja, que según lo que nos indicaba en el video que pude apreciar, era de la cantidad de naranjas de 5×4. Y venía un centrifugado, donde en ese centrifugado recién expulsaban lo que era la corteza de naranja, bueno, que es la cáscara, y luego se quedaban con lo que era la pulpa de la naranja. Luego venía lo que es el molido, que bueno, era como un tipo proceso de una licuadora que utilizaban esta pulpa de la naranja. Luego de que hicieran este molido, se sacaba una muestra, y esta muestra se llevaba a lo que era a la fábrica de Toledo, y esto demoraba 5 horas de transporte, donde estas eran almacenadas en frigoríficos, que tenían estos frigoríficos una temperatura de 5 grados centígrados, y pasaban un mezclado que era de 22.000 litros por 4 horas, donde pasaba luego este mezclado a un control de cantidad, y era una pequeña muestra también de lo que era de 294 mililitros. Ingresaba lo que son para este control de calidad en los laboratorios, que tenía una demora de 2 horas, ingresaba lo que era 100 mililitros de agua, azúcar, aroma natural y vitamina C, para poder así hacer el proceso químico del jugo de naranja. Y luego de esta demora, que era de 2 horas, pasaba un análisis de sabor, donde se podían apreciar chicas cateando este jugo, y esto demoraba 1 hora. Y luego pasaba, luego de que sacaran la muestra, analizaran y catearan, esta muestra volvía a ir a tener un transporte a la fábrica de Valencia, que demoraba 5 horas. En la fábrica de Valencia ingresaba lo que era otra materia prima, que son las botellas de plástico. Pero estas botellas no ingresaban ya moldeadas, sino que tenían un proceso también, y había un proceso de horneado. De 25 grados centígrados de temperatura, donde esto servía para que la botella pudiera deformarse, y al momento de pasar por el siguiente proceso, que era el soplado, a una presión de 40 pascales, lo que hacía era que la botella por fin se ampliara y tuviera la forma de una botella. Luego de esto, que ingresaba recién para el proceso de llenado, también ingresaba lo que era el agua, el azúcar, el aroma natural y la vitamina C, y recién ingresaban lo que era la pulpa, ya el zumo de naranja a las botellas. Y luego de esto ya venía lo que era el etiquetado, y allá salía el jugo de naranja. Eso es todo, profesor. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Bueno, procuro utilizar la plantilla también para que lo puedas enmarcar. Una consulta, el tema de la demora en laboratorio, ¿sabes en qué consiste el texto donde lo has sacado? Menciona en qué consiste esta demora. Es que, bueno, lo que yo miré en el video era de que demoraban debido a que con esta muestra comenzaban a hacer lo que era había un subproceso en lo que era esto, y sacaban esta muestra. Ahí adentro lo que hacen en el laboratorio era pesaban, sacaban una cierta cantidad, luego ingresaban lo que era el agua, y hacían previos mini procesos, por así decirlo, y era por eso que demoraban. Entonces, de acuerdo, entonces habría que saber en qué consiste esa demora, porque en sí una demora es que el jugo de naranja que ya está listo, está de repente en un recipiente, pero está
esperando a ser procesado de alguna forma, no tiene ninguna inspección, no se le agrega ningún aditivo, simplemente está esperando para que alguien lo pueda tratar, ¿no? De repente está esperando para el traslado, simplemente, ¿no? Puede ser, ¿no? Termino de procesar, de analizar mi jugo de naranja, perfecto, ya está listo, terminé mi etapa. Ahora lo tengo que llevar a la planta de Valencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar a que venga el transportista para que recién se pueda ir, ¿no? Por ejemplo, entonces, ese tiempo en que ya está lista la mezcla hasta que viene el transportista y se la carga, puede ser un tiempo de demora. De repente se puede evitar de alguna forma, ¿no? Pero ya existe ese tiempo de demora. Entonces, podría ser Claro. una demora en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, para recordar en qué consiste una demora, que puede ser porque está esperando algún puesto, algún servicio, algún proceso, ¿no? De acuerdo, Daniela, muchas gracias. Antes de pasar con Bruno, les quería hacer un comentario, pero este comentario no tiene que ver con que ya han expuesto sus compañeros anteriormente, no nada que, sino era un comentario que yo quería decirles antes de comenzar, ¿no? Pero como ya estaban levantando las manos, creo que se me pasó, pero no importa, se los voy a hacer ahorita. Ojo, no tiene nada que ver con lo que ya han expuesto sus compañeros, ¿de acuerdo? No tiene relación. Solamente era un consejo, ¿de acuerdo? Lo que yo les estaba diciendo era que bueno, de acá a unos años ustedes van a exponer, van a estar trabajando y en su trabajo ustedes van a presentar los diversos procesos que vayan relevando porque luego se tienen que presentar a mejoras, ¿no? Relacionadas con lo que ustedes están relevando, con el proyecto que están haciendo, ¿no? Entonces, este tipo de presentaciones que ustedes están haciendo se van a convertir en forma regular, ¿no? Puede ser una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo de su trabajo. En realidad, en todos los trabajos tenemos que presentar nuestros avances, nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, esta actividad sirve para que ustedes puedan practicar, ¿de acuerdo? Una forma, de repente, de mejorar nuestra forma de práctica es que uno mismo pueda verse o puede escucharse para saber cómo le ha ido o si uno ha expuesto de acuerdo a lo que uno pensaba, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Que uno piensa, yo he expuesto bonito, yo he expuesto chévere, ¿no? Todo, pero que de repente cuando me escucho, no logro o no me siento como yo me sentí en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, como que me escucho raro, entonces digo, oye, yo pensé que había expuesto bien, pero la realidad fue que expuse como no quería que expusiera, ¿de acuerdo? Por eso es importante, ¿no? Aprovechando este medio virtual que tenemos y que está siendo grabado, que de repente ustedes o los que han expuesto, ¿no? En otro momento del día se vuelvan a escuchar, ¿no? Y analicen, ¿no? Cómo ha sido su presentación para que vayan mejorando poco a poco, ¿no? Para que digan, oye, yo quería hablar de repente más fuerte o yo quería hablar de repente más despacio. Por ejemplo, yo a veces tengo algunas taras, ¿no? Repito, no sé, cuando se me sale, pues, no trato de evitarlo, ¿no? Pero es algo que hay que trabajar siempre, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes que luego van a trabajar acá 2, 3 años, entonces parte de su mejora como profesionales es que puedan también, ¿no? Mejorar en su dicción o en la pronunciación o en la presentación que ustedes tengan, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que de repente luego revisen el video y puedan mejorar algunos puntos que ustedes consideran, ¿no? Que podría mejorar. No es como que uno se escucha para saber, o yo quiero, uno tiene una idea, ¿no? Yo quiero exponer de repente como, no sé, como Steve Jobs de repente, ¿no? Así todo bien relajado, ¿no? Pero puntual, ¿no? De repente uno trata de hacer eso, pero en realidad no sale así, ¿no? Pero a través de que tú te vayas viendo, te retroalimentas y puedes lograr como tú lo quieres hacer, ¿no? Y quién sabe, ¿no? De repente ustedes pueden ser grandes oradores después o grandes presentadores de sus proyectos, que una parte importante para que un proyecto se pueda desarrollar es que uno lo comunique bien para tener claro los objetivos o la forma de trabajo. ¿De acuerdo? Ese es un consejo también que quería darles ahora, que no tiene nada que ver por si acaso con lo que ya han expuesto sus compañeros, no es que uno lo ha hecho así, otro lo ha hecho así, no, era un comentario general que debía hacerlo al principio, pero como recién me he acordado, entonces lo estoy haciendo a la mitad del camino. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, sin presión, entonces vamos a continuar con lo siguiente que es Bruno.
profe, se mira. A ver, todavía no. A ver. Ahora sí. De acuerdo, ahora sí se está presentando. Correcto. Muy bien. Ya, profe. Este es un DAP, pero el proceso es nuevo, o sea, es un proceso que recién se va a llevar a cabo de una producción. Se ha tomado como ejemplo la producción de filtrantes de manzanilla o del té tradicional, pero este, como es un proceso nuevo, entonces no hay tiempos seleccionados, por eso es que no se presentan tiempos, pero se ha tomado como referencia los procesos de elaboración de filtrantes de manzanilla o del té tradicional. Bien, primero comenzamos con los insumos principales. Me tenía que hacer referencia. Este es el proceso para un filtrante de ponche, de un ponche arequipeño, pero con un edulcorante adicional que vendría a ser el lisaño. Es un edulcorante natural. Bien, entonces el proceso inicia con el ingreso de los insumos principales. Estos generan en el almacenado, están en el almacenado. Luego de que se recepcionan y están almacenados, de los productos ya almacenados, se procede a recibir y pesar. Luego de ello, se procede a hacer la selección de los insumos, se quitan las partes dañadas y salen las semillas de los frutos. Entra agua limpia para hacer el lavado, sale el agua sucia y se procede a hacer el centrifugado para quitar todo el proceso, todo el agua o líquido que tienen los frutos o los insumos en este caso. Sale el remanente de agua y se procede a hacer la deshidratación y el control de temperatura y tiempo. Antes de ello ingresa el lisaño para revisar, recibir y pesar también, ¿no? Se hace la selección igual, se sacan las partes dañadas, se hace el lavado y entra acá como rodajado, o sea, se elabora el producto del lisaño, se hacen rodajas y se lleva al área de molienda y tamizado, ¿no? Ingresa el tamizado y con los productos anteriores se procede a hacer se procede a moler y a tamizar. Se sale la merma y entra el control de calidad. Después del control de calidad salen los productos defectuosos y entre el papel filtrado termosellable, el lila, la etiqueta, el adhesivo, los sobres de envoltura, las cajas armadas etiquetadas y se procede a envasar y empacar, ¿no? Entre el rollo de envoltura, el bolso de polietileno y se procede a sellar y embolsar. Por último se lleva a otro almacén y para el almacén. Y por último tenemos el filtrante de ponche. De acuerdo, Bruno, es correcto. Por favor, sube, por favor, para poder ver el diagrama desde arriba. De acuerdo. Entonces, este diagrama es bueno, lo que nos comenta Bruno, que es un diagrama de un nuevo proceso. Entonces, esto, por ejemplo, sería como, por ejemplo, lo que ha diagramado lo podemos de repente trasladar a un manual, ¿no? De procedimientos, a un instructivo. ¿Por qué? Porque son las actividades básicas que debería realizarse para obtener un filtrante de ponche, ¿de acuerdo? O sea, son las actividades básicas. Aquí, por ejemplo, no se consideran de repente actividades que impliquen demoras, ¿no? Por cualquier motivo, ¿no? Que son si ustedes se acuerdan, las categorías A, B, C y D de tiempo improductivo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un diagrama básico para conocer cómo debe ser el proceso productivo. Y esto, por ejemplo, si les piden a ustedes hacer un manual de procedimiento de determinado proceso, toman esto y lo trasladan a texto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, nos comentaba Bruno que por ser un proceso nuevo no se manejan tiempos, pero de repente se podrían estimar, ¿de acuerdo? Porque de igual forma, digamos, esto lo damos a planta, ¿no? Nosotros hemos diseñado el proceso de repente, ¿no? Nosotros hemos investigado y hemos diseñado el proceso para hacer el filtrante de ponche. Perfecto. Esto lo damos como tal cual, al área de producción.
Pero el área de producción nos va a decir, muy bien, ya tengo que recibir, tengo que pesar, cuánto tengo que recibir, cómo debo pesar. O sea, va a empezar a hacer preguntas sobre cómo realizar el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en el área de producción, lo que básicamente se realiza es de, como dice, producir, elaborar, fabricar, manufacturar, en base a parámetros de calidad, de cantidad, ¿no? De costo, de tiempos, o sea, es como una máquina, ¿de acuerdo? Tú le das de información y te da un resultado. Si, digamos, tú le das a esta máquina, pero falta algo de información, falta algún insumo, esta máquina no va a funcionar. Por lo tanto, no vas a obtener tu resultado. Entonces, aquí iba que, gracias al ejemplo de Bruno, entonces me permite explicarles que, por ejemplo, cuando ustedes diseñan un proceso, ¿de acuerdo? Tienen que diseñar en todas sus partes de tal forma que cuando ustedes terminan su diseño y se lo entregan al área de producción, el área de producción no debería tener ningún cuestionamiento ni decirles qué hago acá, porque todo debe estar claro para que ellos se ejecuten, ¿de acuerdo? Entonces, una parte importante es diseñar un proceso, las actividades, la secuencia, pero también los tiempos, las características de calidad, ¿no? Cantidades, ¿no? Todo lo que sea posible para que todo esto se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Entonces es importante, porque también ahí, por ejemplo, en el aviso que habíamos puesto, ¿no? Analista de procesos. Entonces había un tema de reinventar procesos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno reinventa, rediseña procesos, tiene que considerar estas cosas, ¿no? Porque el área de producción está acostumbrada a una forma de trabajar. Si tú le cambias un proceso, no solamente es decirle, bueno, ahora vas a hacer esto, vas a hacer otro, sino también hay que indicarle cantidades, tiempos, ¿no? Características que debe tomar en cuenta, si es una nueva máquina, enseñar a hacer, a cómo usar esta nueva máquina, ¿no? Entonces implica mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes que van a diseñar procesos, tienen que tenerlo todo claro para que esta información se la pasen al área de producción y el área de producción ejecute así, sin más ni más, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Bruno, por tu ejercicio. Listo, profe, gracias. Muy bien, ahora sí, sigamos o seguimos con Nicole Britney. Bueno, profe, yo hice un DAP de la producción de Pencola, que lo saqué de esta página. Es una bebida carbonatada, parecida a la Coca-Cola. Bueno, había 4 materias primas que eran el aroma, el concentrado del agua y el azúcar. El azúcar pasaba por un control de calidad para ver que no esté contaminada y luego una purificación y aquí se agregaba el agua que pasaba por un filtrado. Estos dos se mezclaban, un pasteurizado, otro filtrado y se le agrega el anhídrido carbónico, que es lo que hace que la mezcla se convierta en gaseosa. Y luego antes de que pase por el proceso de carbonatado, se tenían que agregar el aroma y el concentrado, que se componía de naranja, limón, nuez moscada y canela. Y el concentrado, que era ácido cítrico, cafeína y colorante de caramelo. Esos dos se mezclan primero. Y para que obtengan como la viscosidad, de ahí recién se agrega el anhídrido carbónico y el proceso de carbonatado. Y por último, el llenado y el envasado. Y se tenía la bebida Pencola. De acuerdo, Nicole. Aquí, por ejemplo, entiendo, por ejemplo, que el aroma podría, o sea, el Open Cola podría tener un aroma naranja, otro producto podría tener aroma limón, otro producto no es moscada, ¿no? O sea, podrían ser varios sabores de gaseosa. Sí, y también puede ser todos juntos. Ah, ok, ok. De acuerdo, ¿no? Entonces sí, en todo caso, para todos los sabores, es el mismo proceso productivo, entonces no cambia. Sí. No es que de repente no es moscada, hay una actividad más, no, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. correcto, se podría plantear de esa manera, muy bien, Nicole. Por ejemplo, ¿no? Ya tú tienes el concentrado más el aroma, todo mezclado luego de la operación 6, luego se une junto con el anhídrido carbónico para que se pueda llevar a cabo el proceso de carbonatación, ¿no? Entonces, correcto, ahí tenemos dos ingresos de insumos o de materia prima, ¿no? Muy bien, está correcto, Nicole. Gracias, profe. Listo, entonces, muy bien, ahora vamos a continuar con
Ahí. Andrés. Ya, profesor. ¿Se puede ver mi pantalla, profesor? Sí. Ya, lo que yo voy a presentar ahora, a ver, creo que voy a ver un poco más, es el proceso de elaboración de papas fritas de la empresa Lays en España. Lo saqué a partir de este video de aquí. Ya, todo este proceso comienza con la papa. Esta papa está todavía en los campos de cultivo, por ende, existe un transporte de la papa hacia la fábrica y se van a transportar alrededor de 15 a 20 camiones por día, con un aproximado de 400.000 kilos a 600.000 kilos al día. Después hay un ingreso de agua para el proceso de lavado. En el proceso de lavado se va a, ¿cómo se llama?, a limpiar las papas, y una vez limpiadas van a salir agua y tierra, porque las papas van a estar con tierra después del transporte y todo ello. Una vez de que se haya producido el lavado, se va a producir el pelado de la papa, que va a ser a razón de 40 kilogramos por cada 30 segundos. Después va a haber un análisis de calidad de las papas, que va a pasar por una máquina donde va a detectar que estas papas no tengan defectos. En el caso tengan defectos, las papas van a salir, ¿cómo se llama?, van a salir del proceso. Después van a pasar las papas que ya estén previamente analizadas al proceso de rebanado. Por el cual se van a cortar las papas en láminas. Una vez que ya estén remanadas, se les va a insertar agua y va a haber un transporte, como que si fuese un tipo de lavado, pero solo va a haber un transporte, o sea, con el agua. Durante este transporte, lo que va a ocurrir es de que el agua va a limpiar a la papa y le va a sacar el almidón. Y una vez de que la limpie, va a salir el agua con el almidón y la papa se va a quedar. Una vez de que se saque el agua, se va a proceder al proceso de secado de la papa. Una vez secada la papa, va a ingresar aceite de maíz para, ¿cómo se llama?, para proceder al proceso de freído, que va a ser aproximadamente a unos 180 a 200 grados centígrados. Después va a haber, ¿cómo se llama?, un análisis de humedad para ver que la papa que haya sido freída no exceda los estándares de humedad de esta empresa. Y si es que la papa posee una humedad, va a ser retirada del proceso, y si es que no, va a continuar. Después va a haber un proceso de análisis de calidad, que es, ¿cómo se llama?, para ver si es que la papa va a tener un exceso de cocción cuando haya realizado el proceso de freído. Si es que la papa tiene un exceso de cocción, va a ser retirada igualmente del proceso. Y si es que no, continúa. Una vez que continúa, se pesa, y una vez pesada, se le va a echar la sal. Acorde al peso, se le va a echar la sal. Se le echa la sal y pasa por un tubo donde empieza a girar y se mezcla con la sal. Después va a haber un control general de calidad donde 5 a 6 personas van a catar ¿cómo se llama?, el sabor de la papa, para ver si es que pasa o no. Después va a haber un proceso de pesado. Una vez pasado ese control de calidad, ya se va a proceder al pesado y al envasado, ¿cómo se llama?, de las papas. Cuando se envasa, se va a generar una atmósfera protectora que va a ser el envase, o sea, que el envase, ¿cómo le explico?, va a tener un sobreexceso de aire para que las papas no se malogren o no se trituren cuando estén yendo hacia el cliente final. Si es que pasa un análisis de atmósfera protectora, si es que no pasa este análisis o no se detecta que este aire esté dentro de la bolsa se va a proceder a retirar. Una vez terminado este proceso, se ingresan cajas, donde se va a producir un encajado de aproximadamente 29 bolsas por caja. Una vez encajadas las bolsas de las papas, se va a proceder al etiquetado. Después de etiquetado, se paletiza y después se almacena. Y ese es el proceso de las bolsas de papas. Muy bien, Andrés. Se entiende el proceso que has explicado de las papas fritas. También he explicado que me ha antojado. Está bien, muy bien, Andrés. Gracias por tu presentación. Ya, profe.
Profesor, tengo una consulta. Juan Diego, sí, adelante. ¿Qué tal si es que en un proceso se genera una salida? Digamos, se genera, entran, entra materia, se generan 3, 4 procesos, pasan por ese proceso, sale algo. Digamos, no sé, algún producto X de los tres, las tres materias primas que hemos generado, de las tres materias primas que ha entrado y ha hecho un proceso. Y antes de que, y en un momento, no sé, dice que sale el producto, esa parte, ese producto, vuelve a entrar, recién se hace otra operación. ¿Cómo se pondría eso? ¿Como una flecha entra y sale? Sí, correcto, Juan Diego, sí. Entiendo, lo que me está diciendo es que, bueno, tenemos diversos insumos y estos insumos al final de una serie de actividades resultan en un producto, ¿no? En un material en proceso, ¿de acuerdo? De repente, por otro lado, tenemos otros insumos que también se están elaborando, ¿de acuerdo? Y también hay otro resultado, ¿no? Puede ser más, menos largo. Profesor Marco, discúlpeme, o sea, lo que yo estoy, le ingresan tres materias primas, disculpe, hace un proceso, sale un producto, dice que ese producto que sale vuelve a entrar antes de pasar al siguiente proceso, a la siguiente actividad. Eso está, ¿cómo lo grafico? Una flecha que entra y sale. Claro, sí, podría ser algo así como una flecha que entra y sale, o sea, ay, creo que de repente, no sé si, a ver, permíteme un ratito. Profesor, y en caso de que salga y vuelva a ingresar antes de que se realice la siguiente actividad, ¿ya eso cuenta como una espera? Dependiendo de los tiempos y de la secuencia de operaciones, ¿no? Bueno, si Podría no está, ser que justo calce, ¿no? A ver, profesor, si no, dame un si no ratito. está implícito, no está en el texto de que el producto que salió antes de ingresar a la operación vuelve a ingresar, no vuelve a ingresar para ser parte de otra actividad. Eso, o sea, ¿ya se considera o no? Permíteme, de repente te voy a mostrar algo y por ahí de repente te orienta. A ver, de repente puede ser algo como lo que tú mencionas, esta parte de acá. Digamos, acá tenemos un resultado de un proceso y por allí que de repente, supongamos que de aquí salen dos materiales, ¿no? Un material A y un material B. ¿De acuerdo? De repente el material B, digamos que acá no hay ninguna actividad, ¿de acuerdo? Entonces el material B de repente está sin ninguna actividad y va a volver a unirse al material A, pero el material A ha tenido unas etapas de transformación, ¿no? Podría pasar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, tenemos de un proceso, una actividad, resultan dos materiales A y B. El material A podría tener una serie de actividades que van a transformar su estado, en cambio el material B podría no tener ninguna actividad de transformación, o sea que sería acá una flecha directa. Y en algún momento de repente se pueden volver a unir, ¿no? Para seguir su ruta. Podría darse el caso, dependiendo, Juan Diego, si es lo que te refieres, ¿no? Y podríamos considerar acá de repente una demora. Si sabemos, por ejemplo, que el material A y el material B salen al mismo tiempo, el material A tiene una serie de actividades que le incurren un tiempo, ¿no? O sea, de repente 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Mientras tanto, el material B, que no tiene ninguna actividad, estaría en espera, ¿no? Estaría en espera a que terminen estas actividades del material A para luego unirse, ¿de acuerdo? Entonces, acá sí podrías considerar una demora, porque básicamente el material está esperando a que termine el material A para continuar con el proceso. Entonces, de repente es algo también, ¿no? Como dices, ¿no? Es un material que es un resultado de alguna actividad y luego vuelve a unirse al proceso, luego de que de repente por otro lado se está desarrollando otras actividades con otro material, ¿no? De repente podría ser así lo que mencionas, Juan Diego. Así como, explico, donde dice elemento de salida, digamos, en vez de que la flecha salga,
porque sale ahí un elemento. ¿No? Sí. Supongamos de que entran 4 o 5 materias primas. Y el proceso donde dices, la actividad 5 se vuelve una actividad en la que los 3 materias primas que ingresan terminan transformándose. Pero antes de que comience donde está 6.5, supongamos que es otra operación. Lo que yo quería preguntarle, ¿qué pasa si es que tiene que salir el producto, tiene que volver a entrar antes de que vaya a la siguiente operación? ¿Cómo coloco eso? O sea, entra y sale, la flecha la regreso. Esa es mi A duda. ver, ya, algo así, vamos a ver, dame un minuto entonces. En caso de que salga, profesor, si no está implícito en el texto, ¿es demora o no lo considero como demora? Bueno, si no está mencionado, no te preocupes, no lo consideres como demora, ¿no? Porque no sabemos realmente cuánto es el tiempo que esté esperando o si es algo inmediato, ¿no? Déjame ver acá, quiero ver si puedo diagramar lo que tú me estás mencionando. A ver, dame un minutito. A ver. Ya. Ya, a ver, de repente Juan Diego es algo como lo que está acá. Supongamos, a ver, que este elemento de salida, mejor lo voy a poner así, este elemento de salida es acá, ¿no? De acuerdo. Es un elemento X ya. Y resulta que, digamos, ¿no? Acá hay una actividad con la que tú me mencionas, ¿no? Sí, profesor. De esta actividad continúan unos materiales que van a seguir su procesamiento, ¿no? Y por acá No, tenemos... Perdón, o sea, me refiero a que esa flecha, por algún motivo en el texto menciona de que ese producto que sale vuelve a ingresar antes de pasar a la siguiente actividad. Ah, ya, antes de pasar a la número 7, de repente. ¿Cómo lo grafico? Como si el elemento en salida tiene que sale, por una razón, profesor, en el proceso sale y vuelve a ingresar. ¿Cómo lo grafico? Ya, bueno, sería algo... bueno, habría que ver por qué es que sale del proceso. Porque si sale del proceso, supuestamente va a llevarse a algún otro lado, de repente tiene otra actividad. Si, por ejemplo, acá es el único material resultante de esta actividad, entonces no sería necesario que indiques esta flecha, ¿no? Porque es el único material resultante, ¿no? Entonces, de esta actividad, para pasar a esta actividad, es el único material en proceso, entonces no se necesita sacar ninguna flecha, ¿no? Porque si de repente pasa de esta actividad a esta actividad, de repente no hay ninguna actividad en el medio, ¿no? Si de repente, como tú dices, de esta actividad, ya, es el único material en proceso, pero está esperando para hacer ¿cómo se llama? Una inspección o un traslado a otro lado, acá podríamos colocar una demora, ¿de acuerdo? Acá en el medio. Ya. Ese es un caso cuando es el único proceso resultante. Pero puede ser otro caso en que de esta actividad salgan dos materiales resultantes, ¿de acuerdo? Por acá saldría un material A, vamos a ver, ¿de acuerdo? Y por acá un material B, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, podría ser que pase acá, ¿no? De acá sale un material A y por acá sale un material B. ¿De acuerdo? El material A, bueno, va a seguir su ruta de producción, pero el material B
de repente tú me dices, sale de la ruta de producción y de repente vuelve a ingresar, ¿no? Vamos a hacer una flecha acá, una línea, y luego otra línea acá, ¿no? Y que supuestamente ingresa así, pero en este caso, por ejemplo, ¿no? Ya vuelve a ingresar. Justo eso es lo que le estaba preguntando. ¿Se puede hacer eso? De acuerdo. Mira, aquí habría que ver, porque esto es como que es el mismo camino para ambos materiales, ¿no? La diferencia está, bueno, que acá hay otras flechitas y acá es más directo. Pero en realidad no hay ninguna diferencia entre el material A y el material B, porque ambos materiales estamos viendo que van a continuar con la actividad 7. Entonces, no tendría sentido que lo pongamos de esta forma, a excepción de que identifiquemos que el material B sale y tiene alguna actividad, porque es necesario. Y se resulta así, el material A tiene actividad, el material B no tiene actividad. En ese caso sí deberíamos graficarlo de esta manera, si es que uno de los dos materiales tuviera una actividad diferente, ¿de acuerdo? Pero si no fuera así, mejor mantener una sola línea nada más, ¿no? Entonces, por eso habría que de repente revisar bien si sale del proceso, es por algún motivo, alguna demora, alguna inspección, ¿no? Habría que ver eso nada más. Profesor, o sea, cuando sale, para dejar claro esto, cuando sale es que ya no va a volver a ingresar. Sale, podría volver a ingresar, como te digo, ¿no? Podría volver a ingresar. Disculpe, no, pero no podría volver a ingresar, o sea, en el mismo momento. Antes, acá como acá. Claro. No sería correcto que lo grafiques así, como esto de acá, ¿no? Que sale y vuelve a entrar al mismo punto que el otro material. No sería bueno, ¿no? Porque en realidad no estás indicando ningún cambio, ¿no? O sea, si quieres, si te dice eso, mejor, ¿no? Déjalo acá, ¿no? Quitamos esto y acá pones material A y B nada más, ¿no? Porque en realidad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que ha pasado, no ha habido ningún cambio. Entonces no sería correcto que salga y vuelva a ingresar sin ninguna actividad, ¿de acuerdo? Así sería mejor. Gracias, profe. De acuerdo, Juan Diego. Bueno, tengo unas presentaciones pendientes y ya se nos acaba la hora, pero, a ver, queda Fernando, Solange y Juan Carlos, ¿de acuerdo? Estas presentaciones las vamos a hacer el día... Siempre me olvido. El día martes, ¿de acuerdo? De estas tres personas, Fernando, Solange y Juan Carlos. ¿De acuerdo? Para que lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Sí, aunque no parezca, el tiempo pasa volando. Ya. Entonces, dejamos esto para el día